ve lo María. de yoga? Sí, Ah, ok. sí, una sola pantalla. Bueno, muy buenas noches. En este tiempo vamos a mirar el tema sobre el yoga, ¿no? Vamos a ver, pues, qué dice la Biblia sobre el yoga y la meditación, ya que, pues, el día de hoy se ha popularizado mucho el yoga. Se ve, pues, por todo lado, clases de yoga, de tai chi y cosas así. Incluso dentro de algunas iglesias cristianas lo han aceptado. Pero entonces, nosotros cuando vamos a ser parte de, a participar de algo, debemos pasarla por el filtro de la palabra de Dios. Solo así nosotros podemos darnos cuenta qué tan grato es para Dios una u otra actividad. Entonces yo lo que sugiero es que cada vez que nosotros hagamos alguna cosa, primero la pasemos por ese filtro, por el filtro de la palabra, para ver si estamos bien o estamos mal. Entonces en esta noche vamos a ver, ¿será permitido por Dios el yoga? ¿Serán prácticas satánicas? Bueno, hoy lo vamos a ver aquí, en las mujeres sabias. Hay algunas prácticas religiosas en nuestra sociedad que son muy peligrosas y es necesario que como cristianos las conozcamos. ¿Para qué? Para que podamos rebatirlas inclusive, ¿verdad? Mediante la palabra de Dios. Y hoy nos vamos a enfocar en el yoga. Pero la enseñanza también abarca todo lo que tiene que ver con las prácticas relacionadas con este tema del yoga. Como todo lo que hace el enemigo, ¿verdad? El yoga, pues, es una forma muy popular y aparentemente, pues, no tiene nada de malo. Incluso como dije al inicio, algunas iglesias cristianas la han aceptado como pues parte de. Pero vamos a mirar el origen, porque en todo, como yo digo, tenemos que ver de dónde proviene, qué hace, cómo así, todo, para nosotros poder saber si estamos bien o estamos mal, tenemos que ir al origen. Entonces, el yoga es una doctrina filosófica hindú que se basa en las prácticas asiáticas. El éxtasis, la contemplación y la inmovilidad absoluta para llegar al estado de perfección espiritual o el estado de paz. Eso es lo que dice esta práctica de los hindúes, ¿verdad? Entonces, como les decía, es una forma popular de, del enemigo para infiltrarse que hay dentro del hinduismo, en este lado del mundo que no le conocíamos antes, ahora se ha vuelto popular a través del yoga. Y no es otra cosa que el hinduismo, esta práctica del yoga. Esta práctica se ha metido, como decía, hasta en las iglesias. Y hay gente que cree que no está haciendo mal practicando el yoga. Piensan que eso es inofensivo porque para ellos se trata de hacer ejercicio, se trata de tener una meditación, se trata de relajarse, de tener control mental, ¿no es cierto? Hasta aquí pues nada malo, eso puede ser y no hay ningún problema. Incluso creen en la posibilidad de que exista un yoga cristiano, imagínense ustedes. Bueno, ya vamos a seguir analizando. Pero esto no es así, mis queridas hermanas. Escucha bien, no hay posibilidad alguna de que haya un yoga cristiano. Hay cristianos que por no conocer el fundamento practican yoga. Pero el yoga no puede ser cristiano por la simple razón de que el yoga
va conectado completamente con el hinduismo. Entonces, no hay hinduismo sin yoga y no hay yoga sin hinduismo. ¿Dónde va el cristianismo ahí? No va en ningún lado. El yoga es como un veneno cubierto de caramelo, mis queridas hermanas. Entonces, ¿y por qué es tan tenaz esto del hinduismo? No lo sé. En el hinduismo hay un montón de dioses. Yo no sé, no estoy segura, son como 1500, no recuerdo exactamente cuántos dioses tiene el hinduismo, pero son muchísimos, ¿no es cierto? En la filosofía hindú dicen que el alma está unida con lo divino. Por consiguiente, el hombre no es imagen de Dios, sino Dios mismo. Si ven ustedes, ahí está la primera y gran razón para que nosotros no debamos practicar el yoga. En el momento en que nuestra propia imagen quiere ser Dios, a ver, acordémonos, ¿quién quiso ser Dios? ¿Alguien abre el micrófono y me responde? Lucifer. Lucifer quiso ser Dios, gracias. ¿Y a Dios le encantó esa idea? No, definitivamente que no. Definitivamente que no. ¿Y qué es lo que quiere decir la filosofía hindú? Tú puedes ser tú mismo Dios, tú mismo eres Dios. Entonces nos está haciendo creer que nosotros somos dioses como tenía la misma idea antigua de Satanás, que quería ser Dios, ¿no? El yoga implica una serie de métodos de templanza, de ejercicios corporales y meditación, tendientes a liberar el alma de todo lo terrenal, es decir, desprendernos de lo terrenal. Esa parte no nos parece mal, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también apunta a acortar el ciclo de reencarnaciones que la filosofía hindú pronostica para el alma, ¿no? Que estamos hablando. Por la suciedad de las vidas anteriores que deben reencarnarse cuantas veces cuanto sea necesario para purificarse por su propia fuerza y llegar a la redención, a la identificación con Brahma. ¿Quién es Brahma? Es el dios del hinduismo, el dios grande del hinduismo, el alma mundial. Miren ustedes, atrás del yoga está el propio Satanás. Brahma no es más que, a ver, Satanás siempre está queriendo hacerse como Dios, siempre está imitando las cosas que hace Dios. Entonces, Dios tiene una Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. También en el satanismo tienen aquí, en el hinduismo, tienen la Trinidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es Brahma, Shiva y me parece que es, ya se me olvidó el tercero, pero bueno, es los tres porque él siempre quiere compararse con Dios y hacer las cosas que pues Dios tiene y hace. Esa es lo propio de él, ¿no? Porque él es un mentiroso, un engañador, Satanás. Entonces, nuestra comunidad corre desenfrenadamente a una cultura religiosa, podríamos decir, ya que sienten una profunda necesidad de paz.
en medio de un mundo caótico, agitado, lleno de problemas. Satanás siempre está ofreciendo aparentes respuestas a las preguntas y necesidades de nuestra sociedad. ¿Para qué? Para poderles engañar y entonces ir guiándoles a su casa, al infierno. ¿No es cierto? Por ejemplo, una de las salidas que Satanás ve es que ante el apetito sexual ofrece el sexo pervertido, la pornografía, las orgías. Ante la poca seguridad ofrece el orgullo. Para las ofensas que alguien te pueda lanzar te ofrece la venganza. Así que como solución y ante la falta de paz también te ofrece el yoga y la meditación, ¿no? Pero lo que ignora las personas que se meten en esto es que están tomando el camino equivocado. Mira, para poder entrar al yoga, tú tienes que seguir 8 pasos para llegar a la iluminación espiritual. El camino del yoga avanza por 8 niveles que deben alcanzarse progresivamente. Esta religión promete alcanzar un mayor control físico y mental y por lo tanto tener paz y serenidad. Claro, eso es lo que ellos dicen, ¿no es cierto? Y que hay que tener estos 8 pasos sí o sí para llegar a esa finalidad que tiene el yoga. La finalidad del yoga no es únicamente la relajación con la correcta respiración, el bienestar o control físico, sino la iluminación. Hacia allá nos quieren llevar, hacia allá va el yoga. Así que quizás usted o alguien cercano a usted entró en esta práctica pensando que solo es para hacer ejercicios. Pero como ya dije, el yoga tiene 8 pasos que van en ascenso. Los primeros pasos parecen casi sacados de la Biblia, ¿no es cierto? Tienen que ver con ser justos, con tratar bien a los demás, con no irrespetar a la gente, porque así es como te atraen. Por eso se dice que el yoga es un veneno vestido de caramelo. Aparentemente es bueno. Claro, no se pueden presentar como satanismo, porque entonces no tendrían adeptos. Entonces se presentan como algo bueno, porque ese es el enganche, ese es el engaño, para que se vea como algo bueno, para que no se vea malo. Pero son 8 pasos que en el hinduismo presenta como una vía de relajación a través del control de los elementos físicos y psíquicos de una persona que pretende alcanzar ¿qué? Esa iluminación que ellos llaman el nirvana, que para ellos es la eliminación del sufrimiento. Para alcanzar la iluminación y también pues se conoce como cuando ya llegan allá a alcanzar esa iluminación, llegan a la apertura del tercer ojo. ¿Y qué es esto de la apertura del tercer ojo? Como vemos, en el último de estos pasos tiene que llevar a los practicantes a la iluminación y a la apertura de ese tercer ojo. Ese tercer ojo es, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, mejor no me adelanto. Bueno, la palabra de Dios te dice claramente, ¿no? Si te echas brasas en el pecho, te quemarás la ropa. Y si caminas entre brasas, te quemarás los pies. Mis queridas hermanas, es súper preocupante la desinformación sobre este tema. Hay personas que dicen que puedes hacer los ejercicios sin la meditación. Yo, mis queridas hermanas, sinceramente, yo no tengo que incluir eso en ningún sentido en mi vida, porque ya entiendo el día de hoy que
por detrás de esto hay el satanismo. Entonces, recuerda, mi hermana, no puedes hacer solo una partecita, no puedes hacer una cosa pequeñita, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Si nosotros nos ponemos a hacer un poquito a veces nosotros decimos, bueno, un poco de esto no me va a afectar, ¿no? Tu carne, mi hermana, no reconoce poquitos. Y eso nos pasa a todos, en todos los aspectos. Hay personas que piensan un poquito de, si yo me robo solo un poquito no me va a pasar nada. Es robo. Si piensan, bueno, un poquito de lo uno, un poquito de lo otro no es nada. Pero yo te voy a preguntar, mi querida hermana, si tú te vas a servir un plato de una rica y deliciosa sopa, vamos a pensar en nuestra mente, vamos a poner una idea que es una crema de papa con queso muy, muy deliciosa, calientita. Y justo antes de comértela, te colocan un poquito de heces. Ahí, ¿te la comerías? A ver, ¿alguien me responda? ¿Alguien se comería eso? No, claro que no. Por supuesto Claro que no. que no. ¿Quién va a comer eso? Pero yo te voy a decir, pero si es solo un poquito, pero un poquito daña todo lo demás. Entonces, si tú te metes a hacer un poquito de yoga, yo solamente voy a hacer los ejercicios, estás entrando en ese campo de un poquito no me afecta, ¿no es cierto? Bueno, creo que ese poquito sí te afecta. No se debe admitir un poquito de esto o de lo otro, porque un poco de levadura, como decía, leuda toda la masa. Y como dice aquí en Proverbios 6, del 27 al 28, si te echas brasas en el pecho, vas a salir quemado, vas a salir quemado. Quemado la ropa, si caminas entre brasas, si caminas en el infierno, si caminas en ahí, en el satanismo, vas a salir quemada, mi hermana querida. Ni un poquito, ni un poquito. Entonces, aquí vamos viendo al dios de ellos, el Shiva, que si ustedes lo pueden mirar bien, él tiene aquí una serpiente en el cuello, ¿sí le ven? La iluminación que persiguen los hindúes se consigue despertando a Shiva. Este es uno de los dioses de la Trinidad. Sí les conté hace un momentito sobre esta Trinidad falsa, por supuesto, que Satanás se inventó, de una deidad hindú en forma de serpiente que según quienes enseñan estas prácticas vive al final de la espina dorsal, más o menos en el huesito sacro. Ahí dicen ellos que vive este, este Shiva, ¿no? Y tiene que pasar por las 7 chakras para llegar a la diosa de que está en la cabeza, juntarse con ella y abrir el tercer ojo. Entonces, según su creencia, tiene 7 chakras que tienen que ir activando. Se supone que Shiva está debajo de la espina dorsal de todo ser viviente y hay incluso unas prácticas en el hinduismo donde las personas se aíslan para poder despertar a Shiva. Y yo quiero que usted sepa que aquí, en esta práctica, esto es súper peligroso porque es ahí donde se abren portales a los demonios. Cuando la mente de la persona se queda en blanco, o sea, en éxtasis, la misma se queda abierta para ser poseída por los demonios.
Se ha escuchado testimonios de personas que practicaron esta religión del ocultismo. Bueno, yo les voy a contar, el día de hoy estuve yo conversando un poquito con mi contador, porque él estuvo acá y estaba mirando, pues como yo estaba haciendo esta presentación, y me conversaba él el testimonio de su tía. Y me decía él que ella se había metido a este tipo de prácticas en los años 70, más o menos, 70 y 80. Entre esos años se había metido a esta práctica que en ese entonces era el auge, por novelería, bueno, la gente muchas veces no sabe ni en qué se mete, pero como ven que está popular, que está de moda, pues se meten. Eso es lo que le pasó a esta tía de este contador nuestro. Y dice que pues cuando ella empezó a entrar en esto del yoga, ella empezó a tener visiones, sueños malos, pesados. Y eso fue empeorando en el transcurso de los años. Hoy por hoy, ella está loca en un centro psiquiátrico porque nunca pudo salir de esos espíritus que le llegaron a ella en ese tiempo. Es un testimonio real. Yo quería hasta grabarle para poderles pasar a ustedes, pero creo que eh, les cuento nada más así, pero él me contó con pelos y señales lo que pasaron, lo que vivió su familia cada día, ¿verdad? Y la tristeza de que ella teniendo un hijito, el hijito tuvo que quedarse prácticamente huérfano porque ella fue poseída por esos demonios. Y claro, hay personas que practican esta religión de ocultismo y no quieren salir quemadas y se quedan poseídas por demonios tormentosos. Si ustedes quieren investigar más sobre esto, hay testimonios reales como el que les acabo de contar, que hablan que vivieron una tormenta espiritual y comenzaron ¿cómo? Con prácticas de respiración. No fue invocando a Shiva que comenzaron a tener esos problemas. Solamente fue al principio, respirando como las enseñanzas hinduistas les mandaban hacer. Bueno, vamos a continuar porque vamos a seguir mirando que esto no es tan bonito ni tan buenito como aparenta ser. El tercer ojo o ajna es un chakra relacionado con la mente, con la intuición y la imaginación. Y para activarlo se debe sentar en posición de meditación y repetir el mantra, los famosos mantras. Entonces, para que se abra el tercer ojo, que es la meta del yoga Kundalini y de la meditación dinámica, se debe hacer una serie de prácticas. Entre estas es la meditación. Cuando el yoga te invita a meditar, te está diciendo, controla tu mente, vacíala y déjala en blanco. La palabra yoga, ¿ustedes saben qué significa? La palabra yoga significa unión, unión. Entonces hay que dejar la mente en blanco para meditar y tener la unión con quién, con ese Dios a través de una serie de repeticiones. Las frases no necesariamente tienen que conocer, empiezan aún, aún y cosas así. A veces es una palabra, a veces es una frase que tienen que ir repitiendo, que ni siquiera saben lo que están diciendo, según ellos, para que se active en la persona cosas que son sobrenaturales.
y que supuestamente vienen de dentro de ti. Pero yo les cuento que esto no es así, tan así, sino que esos famosos mantras, con esas frases tú estás llamando a esos dioses, entre comillas, que son o no son otra cosa que demonios, que les estás llamando a tu ser para que sean, te posesionen en ti. Eso estás haciendo cuando les llamas a través de los famosos mantras, ¿no? Entonces, esta meditación, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que quiere conseguir en ti? Quiere someterte, quiere que tu voluntad sea pasiva, es decir, que estés como lento ahí. Y primero están controlando tu mente y deben quedar tu mente reducida al vacío, una mente en blanco. ¿Y qué es lo que produce una mente en blanco? Produce una voluntad pasiva. Estos dos elementos son los requisitos básicos para la posesión demoníaca. Así que cuidado con esto, mis queridas hermanas. Y aquí te voy a hacer una pequeña pregunta. A Dios, a nuestro Dios, al Dios verdadero. ¿Dónde tú lo tienes? ¿Dónde está ese Dios en tu corazón? Porque si ese Dios no aparece en tus creencias, en tus prácticas, en tu filosofía, por favor, no me hables de que crees en Dios. Si crees en mi Dios, debe transparentarse en todo aspecto de tu vida. O eres o no eres. No seas tibia. Sé fría o sé caliente, pero no seas tibia. En ese sentido, mis queridas hermanas, tenemos que ser radicales con el enemigo. Pongamos al punto de decir, si no es de Dios, si no proviene de Dios, si no glorifica a Dios, no lo quiero en mi vida. Esta práctica no la quiero en mi vida. Y debemos deshacer toda ceguera espiritual para que el pueblo de Cristo esté completamente preparado para su venida. Tenemos que estar limpias, no metidas en este tipo de cosas, para cuando llegue el día en que venga por nosotros el Padre, digamos, el novio, estemos preparadas, vestidas de lino fino. Busca entre todo lo que tú estás haciendo, entre todas las prácticas que tú haces, todo lo que tú haces, tienes, dices, busca qué es lo que Dios dice y qué es lo que no le agradaría a Dios que tú estés haciendo, por favor. Y si estás metida en esto, te sugiero que le pidas perdón a Dios y te salgas inmediatamente de esto. Porque como te decía a un inicio, no podemos decir solamente participo en esto. Estás siendo parte de esto, así sea una pequeña parte, pero estás participando. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Dice Salmos 1 del 1 al 3. Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con pecadores, ni se sienta a hablar con blasfemos, que por el contrario se deleita en la ley del Señor y de día y de noche medita en ella.
Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegando el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. Oh Señor, gracias, mi Dios. La palabra de Dios habla de meditar, ¿sí? Meditar en la palabra de Dios. Hay personas que practican la meditación trascendental, que es la meditación que entra en el yoga, y no saben que eso no es de Dios. Ese tipo de meditación no es de Dios. Y habrán personas que digan, pero la Biblia habla de meditación, entonces, ¿cómo puede no ser bueno? El problema no es meditar. El problema es en qué estás meditando. Querida hermana, nada, ni nadie que no provenga de Dios nos traerá total satisfacción. Nada ni nadie. Frente a la falta de tranquilidad que nuestra gente sufre, Dios nos ofrece la meditación. Pero no esa meditación que es la del yoga, sino la meditación en su palabra, por favor, en su palabra y en su persona. La pregunta es, ¿qué estás meditando tú? ¿Qué se medita cuando estás metida en el yoga? Si meditas en Dios, en su palabra y oras, tú estás hablando, comunicándote con Dios. Si meditas según el yoga con la meditación trascendental, entonces tú también estás comunicándote y estás llamando a través de mantras cosas que se van a activar en ti. Entonces, ¿en qué estás meditando? Nuevamente. En la Biblia hay suficientes ejemplos de la importancia de meditar en el Señor, pasar tiempos a solas con el Espíritu Santo, escuchando su voz. Y así podemos recibir esa paz. El yoga promete dar paz y control, pero sin darnos cuenta, estamos pagando un precio muy alto, que es nuestra propia alma. Porque, ¿qué crees? ¿Que el enemigo te va a dar algo sin que te cobre? ¿Y te cobre bien cobrado? Porque el valor de nuestra alma es muy cara. Y él nunca te va a dar algo gratis. Eso sí, te aseguro. Entonces, sin duda, la meditación es un ejercicio espiritual muy valioso. La buena meditación, ¿no? Es aplicar el pensamiento a la consideración de algo. Aquí dice la palabra de Dios en Isaías, dice, Dios hará vivir en paz a quienes le son fieles y confían en Él. Dios también te está ofreciendo esa paz. ¿A quiénes? A quienes no se van por otros lados, por otros dioses, a quienes no están por ahí queriendo cosas con dioses ajenos, por favor. Es dirigir el pensamiento con un propósito único, por la sencilla razón de que la mente no puede quedarse vacía y debe ser disciplinada, como decía Pablo en Filipenses, a pensar bien y si es posible solo en Dios, porque hay beneficios, ¿no? Como dice aquí en Isaías que estamos leyendo, tú guardarás en completa paz, dice, ¿no? En completa paz, aquel en cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado. Qué hermosa la palabra del Señor. Mira tú.
sino que a veces teniendo nosotros este tipo de promesas que Dios nos da y nos ofrece, queremos ir a lo otro, a lo que parece fácil. Dice aquí que pues dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. En ninguna parte de la Biblia nos independiza de la responsabilidad consciente. Tenemos que estar conscientes de lo que estamos haciendo. En ninguna parte de la Biblia nos dice, ponga su mente en blanco, no piense. No. Y tampoco nos está diciendo de la voluntad libre. Debemos siempre realizar las cosas con entendimiento, por favor. Cuando una persona se evade de la realidad y busca dentro de sí a su Dios interno, deja su mente libre para ser tomada por demonios, está tenaz, ¿no es cierto? Por el contrario, el salmista dice, dulce será mi meditación en él. Yo me regocijé en Jehová, aquí en este salmo. Por eso, meditar es librarse de toda preocupación y afán y descansar en Dios, aquietar el alma delante del Señor, con su palabra, a través de su palabra. Queridas hermanas, la necesidad que tiene de paz no la alcanzará el yoga ni la meditación trascendental. Eso solo te hará sentir peor y abrirá tu mente y hogar a la manifestación satánica. Mejor busca a Jesús, porque Él tiene una verdadera paz. Él dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, que yo te haré descansar. La paz os dejo y mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dice en Juan 14:27. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. A esa paz es la que nosotros debemos enfocarnos, a esa paz es la que nosotros debemos encauzar nuestra vida, no a una paz barata de imitación que tiene el enemigo. Ay, aquí casi que no veo. Dice en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso está en Filipenses 4:8. Entonces, mis hermanas, cada cosa que usted vaya a llevar a cabo en su vida de hoy en adelante con todas estas clases que hemos visto hasta hoy, que ya hemos visto, que no son, que son nada más que engaños del enemigo. Cada cosa que usted haga, fíltrela con este versículo y pregúntese, ¿esto es verdadero? ¿Es puro? ¿Es de buen nombre? ¿Esto que voy a hacer le da gloria a mi Dios y al Creador de los cielos y la tierra? Si la respuesta es no, entonces no lo haga. No tiene que meditar en eso. No medite en cosas que no sabe, que no entiende, ni siquiera sabe qué está diciendo y está diciendo. Necesitamos hacernos radicales con algunas cosas. Hay personas que tienen pena de decirle a las otras personas que están equivocadas. No quieren decirles la verdad. Decir malo a lo malo y no dejarse involucrar.
Y por supuesto que el enemigo estaría súper contento si nosotros vamos como ovejas al matadero, involucrándonos en este tipo de prácticas que no dan ninguna gloria a Dios, todo lo contrario. Tienes que recordar que tú amas más a Dios que a cualquier otra cosa. Y quiero que sepas que el diablo no está jugando, mi querida hermana. Para él esto es súper serio. Él sabe que le queda poco tiempo. Cuidado, hermana, porque hay terrenos donde es mejor no pisar ni un poquito. Hay cosas que deben ser bien manejadas. Y el mundo espiritual tiene que ser entendido a la luz de la palabra. Entiende lo que estás haciendo antes de meterte a hacerlo. Por favor, mi hermana. Vamos a ver unas diferencias entre la meditación oriental y la bíblica. Entonces, en la meditación oriental habla de desocupar la mente a fin de que esté completamente vacía. ¿Para qué? Bueno, ya vimos nosotros para qué. Generalmente las personas que la practican tienen una necesidad de olvidarse del dolor, de las preocupaciones y de las cargas. Es decir, la meta principal es el desprendimiento y en esta no hay Dios al cual unirse ni al cual oír. Mientras que en la meditación bíblica o cristiana es desocupar nuestras preocupaciones y llenarla con la palabra de Dios. Por eso dice que en su ley medita de día y de noche. Así que para que algo esté en mí, yo esté llamando a eso meditación para mi equilibrio, tiene que ser bíblico. El diablo no te da nada de gratis, te vuelvo a repetir, mi querida hermana. Si te da placer, te destruye la familia. Te dice, roba y te quita el trabajo, la reputación, el testimonio. El diablo no te da nada gratis. Hay gente que le da a Satanás su alma por fama, por dinero, por poder. Pero la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre si gana el mundo y se pierde su alma? Todo lo que Él me puede ofrecer es barato, porque nuestra alma cuesta mucho y no podemos pagarle con nuestra alma por algo así. Prefiero una vida de 70, 80 años en pobreza que perder mi alma, que es para la eternidad. Vamos a ver otras dos diferencias. La meditación oriental no puede conocer un Dios porque es impersonal. Son muchos dioses del hinduismo, son 1500, no sé cuántos. No es conocible ese Dios. Mientras que en la meditación bíblica nosotros conocemos a un Dios personal, un Dios que se interesa por nuestros asuntos personales. Nuestro Dios dice, quiero ser tu amigo. Dice, de ahora en adelante no los voy a llamar siervos, los voy a llamar amigos, dice el Señor. Yo quiero conocerte y quiero que tú te acerques a mí, ¿no? Porque te voy a llamar amigo. Dios te anda buscando porque quiere establecer una amistad contigo. No afectes, mi hermana, tu comunión con Dios por fábulas del diablo que quieren desconectarte de lo que Dios quiere hacer contigo. Dios tiene un propósito en tu vida
que el enemigo quiere destruir. No lo permitas, no lo permitas. Entonces, aquí la palabra de Dios en Salmos 19:14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En conclusión, mis queridas hermanas, toda meditación debe hacerse delante del Señor, ya que en la meditación apropiada Dios nos da confirmación espiritual, prosperidad. Hay variedad de temas en los que podemos meditar. Por ejemplo, podríamos meditar sobre su ley, podríamos meditar sobre sus obras, sobre sus mandamientos, podríamos meditar sobre sus maravillas, sobre sus promesas, sobre sus bendiciones, etcétera, etcétera. Hay mucho en la Biblia, mucho material en la que podemos estar meditando en su palabra. El meditar nos va a producir gozo, regocijo y una paz que sobrepasa todo entendimiento. La palabra dice en Isaías 26:3 que tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Querida hermana, si tú tienes a Jesús en tu corazón y renuncias a todas las prácticas de ocultismo, entonces sentirás una verdadera paz y gozo que va a ser para la eternidad, no solo para esta vida, para la eternidad. Y la felicidad y la paz que el yoga te ofrece no vale la pena, mi hermana, porque el final es camino de muerte. Ninguna oferta del diablo es gratis. Él siempre cobra el alma de su cliente. Mi querida hermana, con esto termino. Dile no al yoga. Mejor decide por Jesús, porque Él sí da una paz verdadera, gratuita y eterna. Mi hermana querida, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta noche que nos has permitido ver tu realidad, tu verdad. Saber, Señor, que tú eres nuestro único y verdadero Dios, que no hay otro como tú, mi amado Dios, que no podemos quedarnos impávidos cuando vemos el mover de Satanás para ganarnos a todas nosotras. Pero aquí estamos, mi Dios. Confiamos en ti y te pedimos perdón si es que en algún momento hemos fallado y hemos ido a este tipo de prácticas. Te entregamos a ti nada más, mi amado Padre, para que tú seas tomando todo control. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mis queridas hermanas.